Es normal que cuando nos pidan trabajar con archivos, de repente bases de datos, o tengamos que simplemente rescatar mucha información de un usuario, las variables típicas que nosotros declaremos como B1, B2 o B3 o N para almacenar esa información. Por ejemplo, nos pidieran una cantidad de notas. Si normalmente un usuario o un alumno tiene 3, 4 notas, por lo tanto yo le puedo poner sus notas simplemente a estas variables. Pero ¿qué pasa si quiero almacenar el registro de contabilidad o de ventas de una empresa? Las ventas que se pueden hacer en un mes pueden ser cientos, pueden ser miles. Por lo tanto, llegar de una cantidad de variables a 1000 variables es bastante complicado, sobre todo el trabajarlas y procesarlas. Entonces, nosotros recurrimos a las técnicas de los arreglos. Como ya habíamos visto anteriormente, una palabra se almacena en un arreglo donde cada letra está en una casilla. Lo que veremos en este caso, tenemos el arreglo que normalmente lo utilizamos en números. Esto se trabajaría de la misma forma. Es un vector donde tenemos espacios de memoria, ¿ya? Donde vamos a almacenar todos estos números. Por ejemplo, el 10, el 1, el 5, el 7, el 6, el 8, el 9, el 20, el 30, el 2. Entonces este arreglo no necesariamente tiene que estar ordenado. Nosotros lo podemos ordenar posteriormente, lo podemos dejar de menor a mayor, de mayor a menor, agregarle elementos al final, al principio, entre medio, etc. Entonces este vector nosotros lo vamos a llamar B simplemente. Y en este caso este vector tiene posiciones de memoria. Las posiciones de memoria se van enumerando desde el 0, al igual que como lo habíamos visto anteriormente para las palabras, hasta el n-1. En este caso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso quiere decir que este arreglo tiene una cardinalidad de 10, o sea, tiene 10 espacios de memoria, pero estos están enumerados del 0 hasta el 9. Ahora, como accedemos a, por ejemplo, quiero rescatar el número 7. El número 7 se encuentra en la posición número 3 del arreglo, pero para el usuario es la posición número 4. Por lo tanto, si nosotros le pedimos qué posición desea visualizar, el usuario nos ingresaría el número 4. Pero si nosotros trabajamos el visualizar esa posición, la 4, recordemos que se accede al elemento con los corchetes y poniendo el número entre medio. Entonces, si accedo ahí, voy a obtener en este caso el número 6, porque para el sistema la posición número 4 es la que está ahí, es el número 6. Por lo tanto, si el usuario ingresa el número 4, nosotros debemos hacer, en este caso, la variable. Por ejemplo, ingresamos que el usuario ingresa en n ese número 4, entonces va a ser n menos 1, y eso nos entregaría el vector en la posición 3, que sería en este caso el número 7. Entonces hay que tener presente siempre que los arreglos, los vectores, se enumeran desde el 0 hasta el n-1, pero el usuario, cuando ingresa el número, normalmente nos va a dar un número contando desde el 1, por lo tanto nosotros tenemos que tener esa precaución. Lo mismo sucede si nosotros le queremos retornar la posición en la que se encuentra el número 7. ¿En qué lugar se encuentra este número? Se encuentra en la posición 3. Pero si nosotros le entregamos el 3, vamos a confundir al usuario, puesto que para el usuario este número se encuentra en la posición 4. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos entregar ese 3 más 1 simplemente, o sea, para que el usuario vea el 4, pero nosotros internamente sabemos que es el número 3. El primer tipo de dato que trabajaremos es el array. El array o arreglo es el que nos permite almacenar distintos tipos de elementos en varias casillas, utilizando solamente una variable, a la cual debemos acceder a cada uno de los elementos por medio de una variable, un valor o índice, como se especifica.
Con esto nosotros podemos ir accediendo a cada uno de los elementos, pero el array tiene la capacidad de solo almacenar un tipo de dato a la vez. Por ejemplo, solamente flotantes, solamente enteros, solamente dobles. A su vez no puede almacenar caracteres ni string. Como se muestra en el primer bloque, el array se define con el paquete array, punto, el tipo de dato array también, y entre paréntesis, donde el primer campo es, entre comillas, simple o doble, el tipo de dato que va a manejar este arreglo, y después separado con una coma, entre corchetes, los valores que va a contener. Cuando la dejamos vacía, o sea, abre y cierro corchetes, quiere decir que el array está definido sin ningún valor. En cambio, si pongo elementos dentro de este arreglo, quiere decir que lo estoy inicializando con algunos valores. Y a su vez, cada elemento está ubicado en una posición de memoria enumerada desde el 0 hasta el n-1 según la cantidad de elementos que contenga nuestro arreglo. En la siguiente tabla se puede apreciar que los tipos de datos que permite almacenar el tipo array. Si nos fijamos, solamente acepta tipos int, long, float y el Unicode. El Unicode básicamente son los mismos números pero en formato chino, japonés, árabe, etc. En este listado podemos ver todas las funciones que son admitidas por el tipo array y varias otras colecciones, como por ejemplo agregar, el append, contar la cantidad de elementos, el count, insert, o para insertar un elemento entre elementos de un arreglo, el reverse para invertirlo, etc. Varias de estas funciones las aplicaremos en los siguientes ejercicios. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.